El test o prueba de Wartek es un método de evaluación psicológica. Fue desarrollado alrededor de 1930 por el psicólogo alemán Erich Wartek. Es una prueba de tipo proyectivo usado en el campo de la selección de personal y la psicoterapia. Este test es una prueba psicológica proyectiva que mediante dibujos permite conocer algunos aspectos de la personalidad del candidato, así como su posición frente al mundo, las relaciones interpersonales, estado de ánimo y preferencias. Este examen se encuentra bajo costo y es aplicado muchas veces para cargos operativos. Buenas tardes, mi nombre es Isabela Vergara Tamayo, del grado 96, y les voy a explicar cómo se realiza el test Wartek. Para este test debemos seguir 6 pasos importantes, los cuales son los siguientes. Primero, completar los dibujos partiendo del símbolo de cada cuadro, es decir, la prueba viene con símbolos, ya sean rayas, puntos, etcétera, dados en cada recuadro, a partir de los cuales el candidato debe completar un dibujo. Por ejemplo, en el primer cuadro de ese punto podemos partir y hacer un reloj. Del tercer recuadro podemos hacer edificios. Del quinto cuadro podemos hacer una espada o cualquier otro dibujo que se nos venga a la mente, y así sucesivamente con cada uno de los cuadros. 2. De manera ordenada. Se deben hacer los dibujos de manera ordenada, y si no se es capaz, poniendo el orden anotando el número en el que se haya realizado en la esquina. 3. Se deben titular los dibujos cuando se terminen, es decir, se le puede poner a cada dibujo el nombre que se desee. 4. Se debe puntuar cuál es el dibujo que más te gusta. 5. Indicar por orden de dificultad cuáles han sido los más sencillos. Aquí se indican los dibujos que fueron más fáciles de hacer. 6. Este test debe tener una duración de entre 20 y 30 minutos. Muchas gracias y espero que les haya servido. Hola, bueno, yo soy Charol Julia Valencia y hoy le voy a dar ejemplos del test de Watergate. ¿Qué es el test de Watergate? Es una prueba psicológica proyectiva que permite conocer algunos aspectos de la personalidad de un candidato, así como su posición frente al mundo, las relaciones interpersonales, estados de ánimo y preferencias. Como así, cuando uno, por ejemplo, le van a hacer una entrevista, le hacen este test y las personas encargadas de revisar estas pruebas son psicólogos que pueden saber si tú eres bueno o si les servirías como trabajador a la empresa. Este es un test que te ayuda a saber aspectos sobre cómo tú ves al mundo o sobre tú cómo eres con las otras personas, si puedes trabajar en equipo o no, si eres paciente o no, y por ejemplo si tienes mucho ego, ¿no? Y cosas así. Bueno, como ejemplos del test de Walter Hare tenemos este de aquí, por ejemplo. Es como una plantilla. El test de Walter Hare es como una plantilla, como se puede ver aquí, con algún dibujito, por así poderlo decir, y tú vas a ir rellenándolo y haciéndolo lo que tú quieras, el dibujo que tú quieras, y ya eso va a demostrar rasgos de tu personalidad. Aquí, por ejemplo, tenemos acá hay un puntico, como una ceja, algo así, unas líneas, un circulito, y depende de cómo tú rellenes esto, así es tu personalidad. Hay demasiadas, miren, por ejemplo, son bastante diferentes y no se puede dibujar de cualquier manera. Hay unos dibujos los cuales tú puedes hacer y los cuales no puedes hacer, porque como se supone que esto es como una entrevista de trabajo, tú no puedes hacer algo que te deje quedar mal o que dé una mala impresión de... Bueno, dejándonos llevar de este ejemplo de por aquí,
aquí están las cosas que puedes o no dibujar en los recuadros. En el primero hay un puntico y en este es ideal que el aspirante utilice el punto como centro de un círculo o de líneas, como una flor, un reloj, la rueda, el sol, la nariz, entre otros. Este es como lo que sí deberías de dibujar. Y ya como los psicólogos analizarán esto y ya dirán como lo que significa. Si tú dibujas otra cosa, quizás de una mala impresión sobre ti. Esto es como lo recomendable. En el recuadro 2 hay como una ceja, por así decirlo, y dice que es ideal que realice dibujos relacionados con el rostro, como una ceja, un bigote, un pelo, o la representación de ondas como nubes o pájaros, paisajes naturales y así. En el recuadro 3 hay 3 líneas y dice que es ideal que realice dibujos relacionados con escaleras, barras estadísticas, hileras de árboles, casa con tejado y así. En el que sigue hay como un cuadradito muy arribita y dice que es ideal que el aspirante realice dibujos relacionados con las abstracciones simétricas, ventanas, dados, tableros de juegos y cosas así. En el 5 no sé muy bien, pero son 2 líneas, todas están en diagonal y dice que en este caso es ideal que el aspirante realice dibujos relacionados con plantas, martillos, un cono de helado, espadas y cosas así. En el recuadro 6 hay 2 líneas y en este caso es ideal que el aspirante realice dibujos relacionados con casas, carros, televisores, figuras geométricas integradas, ventanas o marcos de un cuadro, entre otros. Y en el otro es ideal que el aspirante realice dibujos relacionados con adornos, flores, frutas, huellas, hormigas, joyas y entre otros. Y en el último es ideal que el aspirante realice dibujos relacionados con paraguas, sombrillas, arcos, iris, frutas, luna llena, sol naciente o una pelota. Y estas son las cosas que se pueden recomendar para no dar una mala imagen sobre lo que estás dibujando en estos recuadros. Las pruebas psicológicas, psicotécnicas o psicométricas son evaluaciones que sirven para completar e interpretar las pruebas cuantitativas y para ayudar a los entrevistados a evaluar que el candidato encaje con el perfil buscado en el puesto. Tomando en cuenta cuál es el objetivo que persiguen, entre las pruebas psicológicas más usadas por los reclutadores destacan el test de Cleaver, muestra una descripción completa de la personalidad de una persona. Está también el test de Water, busca identificar información sobre la personalidad del postulante. Está el test de Moss. Según te recluta, el principal objetivo de esta prueba es evaluar las formas en las que una persona se comporta en una determinada situación, en la que se demanda el control y la supervisión de un personal a cargo. Está el test de la persona bajo la lluvia. Es una de las pruebas más conocidas. Busca identificar algunas características de las personalidades del candidato. Está el test de las series de dominó, conocida también como D48. Esta prueba busca medir la inteligencia G o la inteligencia general. Está el test de Lucher, busca conocer la personalidad del postulante. Está el test de Machover, sirve para evaluar las características de la personalidad. Está el test 16PF, identifica 16 rasgos o categorías de la personalidad. Está el test OPQ32, muestra cómo los aspectos o los rangos de comportamiento de un individuo afectan el desempeño laboral. Diferentes tipos de pruebas. Los principales son tipos de pruebas de selección de persona, cuestionarios de personalidad, cuestionarios de psicotécnicos, pruebas situacionales. En el caso de la selección de personal, constituyen un conjunto de herramientas que tienen como objetivo obtener información adicional a la entrevista de trabajo realizada para poder evaluar correctamente las actitudes, aptitudes, capacidades de esa persona en relación con los requisitos del puesto de trabajo al que está optando. O test de personalidad. Este tipo de prueba se utiliza para identificar el carácter del individuo y determinar si puede adaptarse fácilmente al puesto de trabajo que se está aspirando. Hay test de personalidad que mide la responsabilidad y amabilidad. Otros se relacionan con la salud mental de la persona. Cuestionarios o test psicotécnicos.
Es un examen estandarizado que pretende obtener información del candidato sobre cuestiones relacionadas con sus capacidades y competencias, tanto profesionales como personales, es decir, sus aptitudes, valores y otros aspectos relevantes. Pruebas situacionales. Mediante estas pruebas se pueden predecir el rendimiento para una actividad determinada. Se suele ajustar a situaciones reales a las que se enfrentarán los candidatos durante su trabajo, para que pongan en práctica las competencias necesarias para realizar sus tareas de forma eficiente y eficaz.